Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia, un podcast de Radio Sabia. Hoy en la sala estamos todos los integrantes del equipo. Está detrás del ordenador Diego Sánchez y en los micrófonos me acompañan Pablo Rodríguez. Buenas a todos. Y Eric Torres. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la crisis de los pepinos. Y cuando acabemos veréis que ni fue crisis ni fue de los pepinos. Lo que fue un fiasco en cuanto a la comunicación durante una pandemia. Bueno, en este caso una epidemia, porque no fue para tanto. Sin embargo, sí que fue suficientemente grave como para considerarlo una epidemia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un brote que hubo en 2011 en Alemania del síndrome urémico hemolítico, causado por E. coli. Este brote afectó a 1 millar de personas y murieron 53. Sobre todo se vio afectado el norte de Alemania, aunque también hubo algunos casos en países como Francia y Holanda. La enfermedad la causó una cepa patógena de E. coli y se llamó crisis de los pepinos a este brote porque en una primera instancia se acusó erróneamente a una partida de pepinos contaminada con E. coli procedente de España. Se pensó que esa era la fuente de la epidemia, pero resultó no ser verdad, aunque causó bastante daño en ese sector. Para entender qué falló en la comunicación de esta epidemia, vamos a tener que hablar de las diferentes cepas patógenas que hay de E. coli. Vamos a tener que hablar de cómo se identifican y diferencian estas cepas, porque diferenciar E. coli de otros microorganismos es relativamente fácil, pero diferenciar una E. coli de otra E. coli es un poco más complejo. Y luego ya nos podemos meter con podemos hablar de la comunicación durante el brote, que fue, como he dicho, el origen de la crisis de verdad. La cepa que causó este brote, la llamada O104H4, es solo una de las varias cepas patógenas de E. coli. La mayoría de las cepas de E. coli son benignas, de hecho son comensales del ser humano y siempre están en nuestro tracto intestinal y nos hacen falta, de hecho, viven en simbiosis con nosotros. Sin embargo, también hay cepas que causan enfermedades, que son patógenas y que no queremos que estén en nuestro tracto intestinal. Hay de muchos tipos las cepas patógenas y se clasifican según su patogenicidad y según su mecanismo de adhesión, o sea, según cómo producen la enfermedad. Hay de muchos tipos: enteropatógenas, enteromorrágicas, enteroagregativas, enteroformadoras de toxinas, difusadherentes y enteroinvasivas. He dicho los ejemplos para que sepáis que hay muchas, pero lo importante es que cada cepa de E. coli causa la enfermedad de una manera diferente. Por ejemplo, las enteromorrágicas forman toxina Shiga o verotoxina, una toxina muy específica que causa unos síntomas muy específicos. Las enteropatógenas suelen tener un plásmido que les confiere la capacidad de adhesión a la mucosa. Y las enteroagregativas, por ejemplo, se asocian entre ellas y se apilan antes de agregarse a la mucosa. Entonces, por estas diferentes características, las enfermedades que producen son lo suficientemente diferentes como para que haya que tratarlas de una manera u otra. Y bueno, las dianas de estas células suelen ser todas enterocitos o células caliciformes o células M que están en el colon. Oye, que ibas ahí muy embalado, ¿no? Simplemente quería hacer un comentario para que sea un poco más dinámico esto. Yo creo que de todas maneras aquí tiene que quedar un poco claro, ¿no?, que a pesar de que con estas noticias, y bueno, también lo hablaremos luego más adelante con el tema de la comunicación, ¿no?, siempre se crea en el imaginario popular una imagen con respecto a las bacterias, ¿no?, y en particular en este caso en E. coli. Pero bueno, lo has mencionado simplemente para complementar, ¿no? E. coli, por ejemplo, es una enterobacteria y las enterobacterias inicialmente se llamaron así porque habitaban en el intestino y en particular E. coli es importante para la síntesis de vitamina K, que tiene un efecto en la coagulación, de hecho. Y bueno, yo no sé ya, te pregunto a ti, no sé si lo vas a comentar, pero precisamente has hablado también de la toxina Shiga. No sé si vas a comentar que no es exclusiva de E. coli. Eso es, que tiene un origen curioso, ¿no?
Del origen sé poco. Lo que sé es que hay otras bacterias, que son shigellas, que también producen esta toxina. Con lo cual, encontrar esta toxina no significa que haya una infección por E. coli. Claro, Significa por transducción vírica, de hecho, pasaron muchas. Transferencia horizontal de genes desde la bacteria, de Shigella o Shigella o como lo quieras llamar, ¿no? Eh, Transferencia horizontal a las bacterias de coli. Entonces, sí, las bacterias son muy promiscuas también. Sí, y eso va a ser, como vamos a ver, va a ser uno de los grandes problemas en esta epidemia, el que las bacterias se transfieran genes con tanta facilidad y tanto. Porque en este caso, la E. coli que causó esta epidemia no era, digamos, estrictamente una E. coli enteromorrágica o estrictamente una E. coli interagregativa, sino que tenía características de ambas. Hablaré de esto más en adelante, pero vamos, quedaos con la idea de que una bacteria tiene plásmidos, que son como un USB metido dentro de la bacteria con un poco de información extra que no es indispensable para que viva, pero que le confiere, pues... No suele ser indispensable. Puede serlo. Y que le confiere características especiales. En este caso, por ejemplo, un factor de virulencia. Es decir, la diferencia entre una bacteria que sea comensal y otra que te mate puede ser eso, que tenga este plásmido o no. Sí, a mí me gusta más pensarlo como un DLC, la verdad. Un DLC es muy bueno, sí, sí. Porque tienes el nucleoide, que es el cromosoma principal, y luego tienes pequeños plugins, DLCs, que son los plásmidos que pueden ser heredados, pues a lo mejor pues pueden proceder del propio cromosoma o, como dices, pues heredados de otras bacterias. Y bueno, puedes rastrear un poco su origen viendo el contenido químico, ¿no? El C más G, ¿no? Sí, el tema. Y al igual que los DLCs se comparten con otras bacterias. Claro. Igual que nosotros compartimos DLCs con nuestros amigos. Bueno, pues como habéis visto, hay diferentes tipos de E. coli que causan enfermedades, todas muy parecidas, pero lo suficientemente diferentes como para que haya que tratarlas de una manera u otra. En fin, para identificar E. coli es bastante fácil. Hay medios específicos de E. coli, como por ejemplo el medio EMB, que si metes ahí tu muestra y sale un color verde metalizado, sabes que es E. coli. Y además ese medio es selectivo para E. coli, con lo cual no van a crecer otras bacterias que no sean la que quieras. Selectivo y diferencial. Selectivo y... Además. Gracias por el apunte. Bueno, entonces, según el tipo de muestra que se tenga y la información que se quiera, se hacen unas pruebas u otras para identificar con qué estamos trabajando. Por ejemplo, una pregunta a vosotros. ¿Qué sentido tiene buscar E. coli en una muestra fecal? En una muestra de agua, por ejemplo. No, en una muestra fecal. Bueno, es un indicador, ¿no? De contaminación fecal. No, en una muestra fecal. Tal cual. En una muestra fecal. En una muestra fecal, pues Comprobar que el individuo está sano, a lo mejor, que tiene E. coli. No tiene ningún sentido, porque en todas las muestras fecales hay E. coli. Y si no tiene, efectivamente, algo raro pasa. Tendrá deficiencia de vitamina K, y a lo mejor. No creo que sea posible, esto que me corrija mi profesor de microbiología, no creo que sea posible vivir sin E. coli. En cambio, lo has apuntado, Eric, de hecho te has quedado un poco perplejo con la pregunta, ¿qué sentido tiene, ahora sí, buscar E. coli en una muestra de agua? ahí sí, como indicador de contaminación fecal, porque de hecho es más común de lo que nos pensamos contaminación con bacterias de origen fecal. Y E. coli es un buen indicador. Pues sí. Entonces hay que saber qué buscar, dónde buscar y qué información queremos obtener. Si queremos saber si el agua está contaminada, pues buscar E. coli es una buena manera de empezar. En cambio, buscar E. coli en una muestra fecal no tiene tanto sentido. Otra cosa que sí que se puede buscar en una muestra fecal para saber con qué estamos tratando, vosotros imaginaos que sois un médico y os llega un paciente que tiene unos ciertos síntomas. No te vas a poner a buscar E. coli en su muestra fecal porque no tiene sentido. Pero a lo mejor sí que tiene sentido buscar toxinas en esa muestra. Como hemos visto antes, las toxinas, como la Shiga, no son específicas de E. coli, pero sí que causan una enfermedad bastante parecida, tanto las toxinas Shiga de E. coli como las Shiga de Shigella. Y entonces esto a un médico le puede servir y decir, vale, con esto me vale y con esto puedo tratar la enfermedad. Sin embargo, el médico en ese caso no sabe exactamente cuál es la bacteria que causa la enfermedad. En este caso, en el caso de la epidemia, puede ser interesante buscar toxinas, pero no ayuda a esclarecer el origen
de la epidemia ni qué lo causa. Simplemente ayuda a tratar a los pacientes. En este caso, os adelanto que esta bacteria no produce la toxina Shiga. Otra manera de identificar las especies es mediante el serotipado. Y esto ya sirve para diferenciar una E. coli de otra. El serotipado es determinar el serotipo de la bacteria, lo cual es un poco redundante. En otras palabras, se determina con qué anticuerpos reacciona. Al igual que se hace con los grupos sanguíneos en humanos, no tiene mucho más misterio. Se observa su interacción con antígenos, o sea, con anticuerpos conocidos, y se ve cómo esos anticuerpos conocidos interaccionan con los antígenos desconocidos de la bacteria. En este caso, E. coli O104H4, el O104 hace referencia al polisacárido, es decir, el determinante antigénico 104, y H4 al flagelo del tipo 4. Y bien, la idea es que esto es cotejable, digamos que estas reacciones se den o no, la información que da es cotejable con bases de datos en las que esté, digamos, normalizada los 104 tipos anteriores que hay de polisacáridos. Y aunque esta información solo proporciona información, o sea, aunque esta prueba solo proporciona información acerca de la capa más externa de la bacteria, ya es útil, porque ya se sabe cómo puede reaccionar nuestro sistema inmune frente a esta bacteria. Bueno, pero buscar toxinas y averiguar la serovariedad de una bacteria está muy guay. Pero hay técnicas mucho más potentes para averiguar con qué estamos trabajando. En concreto, nuestra amiga, la PCR, que yo creo que ya a estas alturas no hay que explicar mucho de qué va. En este caso es una PCR múltiple con su posterior electroforesis. La idea no es amplificar todo el genoma, porque si son de la misma especie, su DNA va a concordar en un 70%, con lo cual tiene poco interés comparar DNA que sea parecido. La idea es comparar los diferentes factores de virulencia que tienen unas bacterias u otras. Por ejemplo, las que producen la toxina Shiga tendrán genes para producir la toxina Shiga. Las que se agregan de manera apilada, de las entregas negativas, tendrán genes específicos de eso. Sí, por aclarar, entonces PCR múltiple imagino que es amplificar varios tipos, o sea, varios fragmentos cromosómicos, ¿no? Distintos. Sí, y en concreto se usan oligonucleóticos que repliquen factores de virulencia. Vale. Porque son las partes en las que sí que se diferencian, o deberían diferenciarse, las diferentes patovariedades. De hecho en distintas especies de E. coli, ¿no? Aunque las llamemos E. coli, sean de la misma especie, hay diferencia considerable incluso en el número de genes. Entre, por ejemplo, la E. coli K12, ¿no? Esta es la que vive en nuestro intestino, ¿no? La típica, la normal, ¿no? Seguramente la que digas tú tendrá una diferencia considerable en cuanto al número de genes, y sin embargo consideramos que son la misma especie. Pero bueno, ya has dejado tú un poco caer, ¿no? Lo de una similitud de al menos del 70% en el DNA, y todavía mayor, ¿no? De 97% en el RNA ribosómico 16S. Sí, ¿y esto cómo se averigua? Bueno, porque hay bases de datos y está todo pues cotejado. Bases de datos con AGTC, haces copy-paste y ves si concuerda o no. También se puede hacer otra cosa con la PCR múltiple, y es averiguar cuál es el patrón de resistencia a antibióticos. Y según qué patrón de resistencia haya, puedes hacer otra vez medios selectivos y diferenciales o no, según la suerte que tengas, de lo, digamos, única que sea la combinación de resistencias a antibióticos, y diseñar un medio que tenga pues un porrón de antibióticos a los que la cepa que estás buscando sea resistente. En este caso, eso sirvió para aislar más, más de muestras, para aislar más E. coli O104H4, porque resulta que tenía un patrón de resistencia a antibióticos muy característico. Y una pregunta así, interrumpiéndote un poco. Esto se hizo además en el orden de un par de días, ¿no? O sea, no tardó mucho más en descubrirse cuál era el agente causal del síndrome hemolítico urémico, ¿no? Uy, digamos que se tardó un poco más, porque se descubrió qué era, pero se tardó un poco más en
en hacer la relación del origen, pero sí, se sabía que era una bacteria con características enterohemorrágicas. Sin embargo, con la PCR múltiple y la posterior electroforesis, se averiguó que nuestra querida O104H4 tenía características tanto de bacterias enterohemorrágicas como enteroagregativas. Entonces, al igual que se pueden cruzar perros fácilmente, bacterias con la conjugación y la transferencia horizontal de genes es mucho más fácil. Entonces, una diferente combinación de DLCs hace que sea más difícil de clasificar a esta bacteria en una categoría u otra. En concreto, esta pues es básicamente imposible clasificarla en una categoría u otra, porque produce Shigella, pero tiene la capacidad de agregarse típica de las bacterias E. coli enteroagregativas. ¿Produce Shiga o sea, la toxina Shiga? Es verdad, sí, Vale. la toxina es Shiga o verotoxina. Y bueno, PCR múltiple, una técnica bastante fiable, pero bueno, si estamos que lo derrochamos todo, se puede hacer directamente una secuenciación entera del genoma, que ya es muy barata y cada vez lo es más, sobre todo si se trata de un organismo procariota y sobre todo si se trata de un organismo cuyos genes se conozcan también como E. coli, y esa secuencia se compara con bases de datos como BLAST y se ve qué concordancias hay, con qué cepas y con qué cepas no hay concordancias. Por si alguien tiene curiosidad, pues ahora actualmente se puede hacer un genoma completo, a ver, depende del tamaño, ¿no? Pero igual el de cualquier organismo corriente igual son unos pocos miles de euros, ¿no? Además, la primera vez costaba miles de millones, ahora se ha reducido a miles gracias a las NGS. Bueno, eso me parece un poco caro. Sé que el genoma humano se puede secuenciar por en torno a 900 euros y que el de E. coli por 500 euros se puede secuenciar. Sea como sea, se secuencia, se compara la secuencia con bases de datos que suelen ser gratuitas y ahí ya se obtiene toda la información que se puede obtener del genoma de las bacterias. Bien, recapitulemos un poco la información que tenemos hasta ahora. Resulta que la mayoría de las E. coli son benignas y que vivimos con ellas en simbiosis, pero que hay patógenas. Y dentro de las patógenas hay varias categorías que tienen características diferentes. Y en concreto, la nuestra, la causante de este brote del síndrome urémico hemolítico, tiene características de bacterias E. coli enteroagregativas y enterohemorrágicas. A priori, dos grupos diferentes, pero, como hemos visto, no es tan difícil porque hay transferencia horizontal de genes entre bacterias. Bien, ahora hablemos de la comunicación durante el brote, porque este fue el gran fallo. Después de detectar el brote a mediados de mayo de 2011, se activó toda la maquinaria de investigación para esclarecer los hechos, el origen y los culpables del brote. Tras algo de investigación, se encontró una correlación entre el consumo de tomate, lechuga y pepino, crudos, eso sí, y la prevalencia del síndrome urémico hemolítico. En consecuencia, en Alemania se recomendó a la población general, y en particular a la población del norte, que evitara estas verduras. Un día más tarde, se aisló E. coli enterohemorrágica de una partida de pepinos procedentes de España. Y entonces ya aquí saltaron absolutamente todas las alarmas. Un día después de recomendar el evitar comer verduras crudas, ciertas verduras crudas, se culpabilizó directamente del brote a los pepinos españoles. Sin embargo, no se había comprobado que esta cepa que se aisló fuese la misma que causaba la enfermedad. Y otro apunte. No está regulada la cantidad de E. coli que puede haber en verdura fresca. O sea, que aquí se encontró E. coli y en un caso normal pues no habría pasado nada, porque no hay unos límites legales de cuánto E. coli puede haber en verdura fresca. Bueno, ¿eso en qué legislación? Eso es legislación europea, con lo cual se aplica en España y en Alemania. Y en los países de la Unión Europea. Se buscaba un culpable y se encontró uno. Y este fue, digamos, el origen de la crisis en sí. 5 días después se hicieron más pruebas, como las que he podido mencionar yo, que descartaron que fuese esta partida de pepinos procedentes de España el origen del brote. Sin embargo, el daño ya se había causado. Lo que causó en concreto fue una histeria colectiva. Se cancelaron pedidos y esto hizo que la UE tuviera que aprobar ayudas por más de 200 millones
que se repartieron sobre todo en España. Y además la ciudad de Hamburgo, que fue de donde vino esa acusación infundada, como hemos visto, tuvo que indemnizar a 2 empresas españolas que mencionaron así, por su nombre, tal cual, en el Parlamento, sin tener las pruebas fehacientes. No sé qué os parece a vosotros el saltar directamente a esta conclusión, el que a lo mejor en este caso la comunicación la hubiese llevado a alguien que no tenga tanta formación, digamos, porque, en fin, si a mí me dicen, sin saber nada de este brote, que se ha aislado una bacteria que causa una enfermedad y que está viendo esa enfermedad en Alemania, yo digo, jope, pues 1 más 1 es 2 y esto tiene toda la pinta de ser el origen. ¿Qué os parece? Bueno, a riesgo de empezar por lo obvio, es verdad, o sea, está claro que mucha gente, o la mayoría de la gente, ya ha perdido la paciencia que teníamos antes. Entonces, pues no sé, o sea, que ha habido una epidemia y aún no se conoce el origen, pues uno intenta a prisas, aunque no se conozca exactamente, pues buscar un origen, y es muy fácil señalar el culpable a la mínima que tenga sentido, ¿no? Y además por parte de la prensa, pues evidentemente un error catastrófico, aprovecharse de esta situación para buscar el clic fácil, la difusión incrementada, y evidentemente pues no... Evidentemente es algo que vemos muchas veces además en esta propia pandemia del coronavirus, y que evidentemente pues un fallo y algo que no debería ocurrir, evidentemente. Y luego hay que ver también el efecto que tiene una rectificación. Es decir, ninguno. La rectificación no tuvo ningún efecto en cuanto a los daños que se causó en España. Bueno, eso es completamente anticientífico, ¿no? El saltar a conclusiones sin tener pruebas para poder esgrimir tales posiciones es totalmente anticientífico, proveniente de las autoridades de un país, además, que se jacta siempre, ¿no?, de su superioridad científica. Debería tener claro un poco el principio en el cual uno puede llegar a conclusiones, ¿no? Desde un punto de vista científico. Claro, en todo caso, si contra esta cepa y dices, vale, pues hay una partida con esa cepa y ahora esta cepa produce la enfermedad, la enfermedad es la de la pandemia, pues a lo mejor dices, vale, mi hipótesis 1 sería que esta cepa es la que causa la... Pero no deja de ser una hipótesis, luego habrá que probarla y asegurarse de que lo que has probado se puede volver a reproducir y todo el rollo. O sea que, como dices, que es anticientífico porque una hipótesis no tiene que ser la norma, ¿no? Claro. Sí, aunque aquí se junta además, desgraciadamente, las, digamos, 2 cosas que son muy contradictorias. Por una parte, el llevar a cabo el trabajo científico y hacer las cosas bien y tener, sin lugar a dudas, claro, el origen, en este caso de la epidemia, y en otro caso, la necesidad que tiene la población en general de saber qué está ocurriendo, de saber qué está pasando. Y desde un punto de vista, digamos, más social, toda la población no le puedes decir, bueno, pues no tenemos ni idea, estamos en ello. Hay que informar, aunque sea un poco, y en este caso yo creo que se pasaron. Y está claro que se pasaron porque no había pruebas para decir lo que se acusó. Los que seguramente se frotaron las manos de negocio, ¿no? Como hacen siempre en general, que a mí me gusta llamarles los terroristas informativos, ¿no? Es básicamente los medios de comunicación, seguramente desde... Bueno, ya habíamos visto incluso revistas de estas de casi amarillistas, ¿no? Donde decía que el origen de esta enfermedad terrible venía de España, como no podía ser de otra manera. Pero vamos, de todas maneras, claro, también has comentado un poco, ¿no? Luego esto se soluciona un poco como siempre estamos acostumbrados, ¿no? Un poco de limosnas por parte de la subvención europea, ¿no? De la Unión Europea, quiero decir. Limosnas, ¿no? Y ya está. Pero es un ataque a un sector estratégico dentro de nuestra economía, ¿no? Como es el sector primario, que dejó tras de sí, por esta histeria colectiva, que el programa muchas veces está ahí, millones de euros en pérdidas, ¿no? Que no sé si esto con las limosnas que luego desde arriba unos dan, no sé si soluciona mucho el problema. En cuanto a imagen, está claro que no.
Y en este caso tiene además un agravante, y es que no fueron los medios de comunicación los que, digamos, empezaron el bulo, obviamente, son los que lo extendieron, sino fue literalmente una senadora del Congreso de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Stocks, saludos, que fue la que se colocó en esta declaración y fue la razón por la cual la ciudad de Hamburgo tuvo que indemnizar a las empresas. Y luego, claro, los medios de comunicación se montaron al carro. Por curiosidad, esta mujer no dimitió, ¿no? No solo no dimitió, sino que defendió su actuación diciendo que había claros indicios de que ese podía ser el origen y que ella hizo su labor malinformando a la sociedad. Sí, la verdad es que es un patrón que ya desgraciadamente hemos visto muchas veces esta pandemia. A la mínima que, yo que sé, se hace una entrevista a un virólogo, a un epidemiólogo, o lo que sea, dice, podría ser, hay indicios de, ya es el titular. O sea, lo de indicios podría ser, se piensa que, nunca se incluye en nada, porque lo que no le gusta a la gente es la incertidumbre y la sensación de no saber lo que está pasando, no tener control sobre lo que ocurre, cuando realmente, siendo sensatos, pues no tenemos control sobre casi nada, ¿no? Y bueno, creo que es un error que yo he visto varias veces ya en muchos medios de comunicación, no voy a decir tampoco cuáles, pero bueno, los más grandes, de los más grandes, ¿vale? Que ha hecho una labor pésima en la comunicación de esta pandemia. Entonces es un patrón que por desgracia se repite, y uno de los errores, o sea, una de las cosas que tendríamos que hacer como humanidad es no cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Bueno, es que la venta de miedo viene siendo la norma. Yo, bueno, justamente, así como anécdota, en un libro que estoy leyendo ahora actualmente, de un virólogo español que, por cierto, según lo que leo aquí en el libro, también vivió en sus años mozos en Alemania, Hannover, o Hannover, ¿cómo se dice en español? Hannover, yo creo que sí. Ah, vale, bueno, pues... Hannover, bueno, no, sí, no estoy seguro. Él comentaba cómo hace unos años, lo que pasa es que ya está muy olvidado, pero bueno, hace unos años en las Olimpiadas de Río de Janeiro justamente coincidió con la aparición de casos de Zika, ¿no?, en Brasil. Y a este señor le hicieron una entrevista, cuenta él, acerca de, bueno, qué era esto del Zika, cuál era el riesgo real, ¿no? Y él decía, no hay que tenerle miedo, solamente precaución, el riesgo cero no existe. Y en los medios de comunicación, que suele ser bastante habitual, ¿no?, lo que hicieron básicamente fue cortar las palabras de este virólogo para que solamente quedase, con una música tétrica de fondo, eso de que el riesgo cero no existe, ¿no? Entonces así para la población parece, joder, pues si yo... ¿Cómo que riesgo cero no? Yo quiero riesgo cero, claro. Claro, vivir eternamente. Ya seguramente era consecuencia de catástrofe. Bueno, de hecho, esto lo hemos olvidado hoy en día, pero la comunicación del tema del Zika fue un fracaso informativo muy a pesar de los medios de comunicación, porque casi se iba a vender, bueno, ya la cancelación de las Olimpiadas, ¿no?, y una catástrofe a nivel sanitario que no ocurrió. Yeah. Que no ocurrió. Y bueno, nos debería hacer reflexionar para cosas que vivimos en tiempos presentes. Sí, a ver, está claro que la prensa es la prensa, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Pero, o por lo menos más o menos. Y un gato es un gato. Sí, exactamente. En fin, pero vamos, que desde nuestro punto de vista, como potenciales o futuros científicos, pues evidentemente es muy triste cómo se trata la ciencia y las innovaciones científicas en la prensa, ¿no? A lo mejor, yo que sé, una noticia de algo que se descubrió. Ay, ¿qué es lo que me dijiste? Una noticia de se descubre la inmunidad innata, algo así. Ah, sí. Bueno, sí, eso fue maravilloso, porque el otro día en El Mundo, ¿no?, que es el periódico que suelo leer, ponía un titular que yo, vamos, me dejó loquísimo. Decía, se descubre un nuevo mecanismo de resistencia frente al coronavirus. 2 puntos, la inmunidad innata. Así dicho, un mecanismo de defensa que nos acompaña, bueno, como especie desde nuestra huella ancestral, ¿no? Bueno, he de decir que nos... Me estamos viendo un poco del tema. Vale, sí. Volvamos al miedo.
y a la Al histeria miedo, sí. y a los efectos de la mala comunicación. Sí, yo creo que una cosa que no debería buscar nunca un medio de comunicación, y por desgracia lo hacen, es buscar el catastrofismo, que la gente... Además es muy triste porque inevitablemente si un medio te dice que el mundo se va a acabar y otro te dice que no, vas a mirar el que dice que el mundo se va a acabar para ver qué puedes hacer al respecto, ¿no? Es como un poco el ejemplo más básico y todo. Pero bueno, es un poco la idea, el concepto básico. Entonces, pues evidentemente tú quieres informarte de eso, que ese potencial peligro, entonces al final pues más audiencia, Sobre todo más tener la dinero. situación de que puedes actuar, de que puedes evitarlo, de que tienes Sí. que limpiar toda la compra antes de llegar a casa por si se ha pegado el COVID a tus bolsas de, Sí, bueno, de papel higiénico. evidentemente es algo que es que te queda dinero, o sea, es que da dinero. Entonces yo, sinceramente, mi opinión personal es que estas cosas no deberían permitirse tal cual. O sea, el catastrofismo explícito e innecesario no debería estar permitido realmente. O sea, no... Porque Deberíamos hace realmente sancionarlos. mucho daño. Nosotros como científicos deberíamos sancionarlos. Yo viví esa histeria colectiva en persona, porque yo durante esta pandemia, o sea, durante esta epidemia, vivía en Frankfurt, que no fue ni de lejos una de las ciudades más afectadas, pero hubo algún caso. De hecho, no está en el norte de Alemania, está más o menos en el centro. La histeria consistía, era muy gracioso, porque siempre hay que tomar algún tipo de medida, algún tipo de actuación que te haga sentir seguro. La histeria consistió en que durante una semana pues que no se comieron ensaladas y que en los picnics de fin de semana de mi club de fútbol pues no había opciones para vegetarianos, se volvieron totalmente carnívoros. Pero Ya está. qué terrible. Pero una cosa, en esa época sabían que se podía cocinar esas verduras, se pueden cocinar y eso, ¿no? O sea, ¿qué decías? ¿Es un guiso de ¿No pepino? han descubierto los alemanes los encurtidos? Claro, el chucrut. Durante una semana lo que hubo fue eso, pánico. Se olvidó Sí. un poco de En fin. de los orígenes y de que... En fin. Sí, pero vamos, es un ejemplo más de cómo la prensa, con lo irresponsable que suele ser, lo poco ética y bueno, es que tampoco, yo estoy muy descontento con el labor que de algunos medios de comunicación en esta pandemia, que no, precisamente informar, lo que es informar, no. Entonces, bueno, pues es un poco un ejemplo más de cómo... La pseudociencia se sí. impone a la ciencia. Las Pero cosas- bueno, para eso estamos nosotros aquí, para contrarrestarlo y para informar en vez de efectivamente. desinformar. Pero Bien, vamos, me sí, gustaría acabar el episodio de la crisis de los pepinos hablando del origen de esta epidemia, porque ya creo que a todos se nos había olvidado que esto no eran los pepinos. Sí, que no se originó aquí en España. Eso, para empezar, que no se originó en España. Para seguir, que los culpables no fue una partida de pepinos contaminada en España. No. Yo creo que en un ejercicio de memoria histórica deberíamos borrar todos de nuestras cabezas lo que es la crisis de los pepinos y llamarlo epidemia de síndrome urémico hemolítico causada por semillas de alolva importadas de Egipto. Porque al final, un mes después de que se acusara erróneamente a España, la investigación concluyó que el causante de esta epidemia era una partida contaminada de semillas de alolva o fenogreco, que es un tipo de leguminosa, importadas desde Egipto. ¿Y esto qué repercusión tuvo? Yo imagino que ninguna, ¿no? Ya todo el año... Ya se pasó el circo mediático. Se pasó el circo mediático, tengo aquí abiertos las gente las decía- búsquedas en Google y no hubo ninguna búsqueda más de fenogreco ni de alolva cuando se dio a conocer que ese era efectivamente el origen. Esto se dio a conocer por el Instituto Robert Koch de Alemania, que sé que es el que lleva las pandemias, como esta, la del COVID. Y tampoco es una investigación que esté muy segura y yo creo que también, ya que estamos hablando de que hay que decir la verdad y toda la verdad y lo que se sabe, Foodwatch, algunos años después, criticó esta investigación y digamos que lo reavivó diciendo que no está verdaderamente claro de dónde se originó esta epidemia. ¿Algo más que añadir, compañeros? Pues no sé, yo es que es un poco triste, la verdad. Pero eso demuestra una vez más cómo es tan importante. O sea, es una cosa que yo observo todos los días al final, y es el daño que hacen los sesgos en nuestra vida, y lo importante es conocerlos. O sea, el sesgo de decir,
llevamos toda nuestra vida comiendo pepinos de España, ahora ya no, porque hemos sabido algo que no sabíamos, pero bueno, como no lo sabíamos, éramos felices, ahora que lo sabemos, no lo somos y no lo tomamos, ¿no? Y las semillas de alolva, pues nada, pues como la gente pues dirá, pues nada, pues yo no sé nada de eso, ya está. No tenía relación, entonces como que es un poco el sesgo y el individualismo generalizado, no sé. Sí, bueno, pues que se continúe si es necesario con las investigaciones para descubrir el verdadero origen, aunque me imagino también estaría difícil. Pero efectivamente, como dice Pablo, ante este caso y cualquiera, más que el sesgo, prevalece los hechos y las pruebas científicas, y a eso es lo que nos debemos agarrar en cualquier caso. Sí, creo que es algo que no hemos terminado de aprender de esta pandemia. O sea, llevamos casi 2 años de pandemia y en los medios de comunicación seguimos viendo ese patrón de catastrofismo a la anima que hay algo en plan, es posible que ya nos estemos acercando al fin de la pandemia, ya titular fin de la pandemia en 2 semanas, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco... Lo importante es que si los medios de comunicación no lo han aprendido, que lo aprendamos nosotros. Y bueno, en gran parte gracias a este podcast de Evolución Científica como estos. Sí, y con esto nuestro llamamiento a que seáis vosotros los que os informéis, vosotros los que os hagáis una opinión y que cuestionéis. Es importante tener espíritu crítico y dedicar, o sea, no cuesta nada dedicar 5 minutos a investigar sobre un tema antes que dejarse llevar por los titulares. Y nada, bueno, creo que es una lección que todos hemos aprendido estos meses. Bueno, pues sabiendo que el origen de esta epidemia fue seguramente semillas de fenogreco importadas de Egipto, damos por concluido el programa de hoy de Brotes de Ciencia, un podcast de Radio Sabia. Muchas gracias, Pablo, Eric y Diego. Y nada, espero veros en otro capítulo. Gracias a Dios. Gracias, hasta luego.